La mayoría de los habitantes de Álava y Vizcaya beben y se lavan con el agua que sale de aquí. Son los embalses de Uribarri, Gamboa, Urrunaga y Albiña. Este sistema de embalses se creó originariamente para producir electricidad y hoy en día abastecen de agua las áreas metropolitanas del Gran Bilbao y de Vitoria-Gasteiz. Es el sistema Zadorra. El río Zadorra es uno de los más caudalosos de la comunidad, por lo que este sistema de embalses permite controlar las crecidas para que lleguen a las zonas pobladas con menos fuerza y altura. Parte de este agua de la vertiente mediterránea se traspasa a la vertiente atlántica, al embalse de Undurraga, en Arratia, que lleva el agua al Gran Bilbao. Este sistema de embalses tiene pues tres usos: agua para la población, producción eléctrica y control de crecidas. No ha sido fácil llegar al equilibrio entre esos tres usos. Durante años se discutió y mucho. Hoy existe un acuerdo que vela por el mantenimiento de ese equilibrio entre los tres usos fundamentales. Así, en las épocas de más lluvias se almacena lo más posible, pero dejando hueco por si acaso luego llueve más de lo previsto. Durante los meses secos se prioriza retener agua por si acaso llueve menos de lo previsto. Verter agua para la producción eléctrica depende de la cantidad embalsada y de las necesidades de trasvase a Arratia. Cuando hay menos agua, se abren menos las compuertas o se cierran del todo, garantizando siempre, claro está, el caudal ecológico del río. Todo esto guiados por el principio de que lo más efectivo es que entre todas y todos gestionemos la demanda de agua con sentido común, nada más y nada menos.